Vivimos días muy interesantes y está por despertarse una gran mover en las iglesias, en las escuelas, en las plazas, en los juzgados, un gran mover del Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? El tiempo para los creyentes superficiales, para los cristianos sociales, para los cristianos de etiqueta, pero no de corazón, se ha acabado. El tiempo de los verdaderos que se van a presentar fielmente al Señor a través de persecución, a través de la motivación de llevar el evangelio a toda criatura. Hoy tenemos una gran oportunidad de hacer un cambio, una diferencia a esta generación que está gritando por ayuda. Les ruego que abran sus Biblias allí de nuevo y vamos a ir a este gran momento donde por haber hecho lo bueno, por haber hecho la voluntad de Dios, de predicar la palabra en Filipo, el apóstol Pablo, junto a sus compañeros, Silas, Timoteo, que se había agregado a ellos, y Lucas, que es el escritor, que en el capítulo 15 nos habla que es él. Descubrimos nosotros en estos pasajes que en el aspecto teológico hemos deducido fácilmente que si hacemos la voluntad de Dios y caminamos en esa voluntad, las cosas tienen que ser fáciles. Amén. Creemos eso. Esa era mi teología antes, recién convertido. Pero la verdad es que cuando nos dedicamos y nos levantamos a servir al Creador del cielo y la tierra por medio de su Hijo Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, va a haber siempre vientos de oposición. Es normal. Ahorita esta nación está pasando por una trayectoria interesante, donde el diálogo se da con ciertas personas y estoy esperando cuando lleguemos a Atenas con el apóstol Pablo. Va a ser una predicación, no sé quién le va a tocar, si a mí o a alguno de los predicadores de esta iglesia, cuando Pablo llega a Atenas. Y tiene temas de debate, porque los griegos eran dado mucho a la filosofía. ¿De dónde salió Platón? ¿De dónde salieron grandes filósofos griegos? De allá, que nos dejaron cosas muy buenas. Por ejemplo, la democracia no surgió en Estados Unidos, la democracia viene desde Grecia, porque había debate de ideas y se levantaban a hacer debate en las ideas. Pero hoy en día quieren apagar el debate con muerte, haciendo daño a las personas, con balas, en cambio con palabras. El tiempo que ha llegado a nuestra nación y a nuestra generación, especialmente a nuestros hijos, adolescentes, middle school, high school, hay que prepararlos como nunca antes en el evangelio. Que conozcan qué dice la palabra de Dios, que puedan defender su identidad en Cristo verazmente conforme a la palabra de Dios. Que no permitan influenciarse por el odio. Dice la palabra bien claro en Isaías. Dice que en los tiempos postreros a lo bueno se le va a llamar malo
y a lo malo se le va a llamar bueno. Y en medio de eso quieren confundir a nuestros hijos, haciéndoles pensar que su cuerpo puede cambiar y ser transformado y mutilado en algo que Dios no los creó para hacer eso. Es lo que vivimos hoy. Como nunca antes somos la generación posiblemente más corrupta en la faz de la tierra. Pero así como se levanta lo malo, se levanta lo bueno. Y el poder del Espíritu Santo viene sobre su iglesia a cubrirla, a protegerla y a limpiarla como Él quiere que se limpie. Después de iniciar el segundo viaje misionero, Pablo, Silas y la agregación de Timoteo y Lucas habían zarpado de Troas de Troas a Samotracia y luego a Neápolis y llegando por fin a Filipos, donde encontramos la historia. Donde allí en Filipos, una ciudad en Macedonia, conocieron a Lidia, una empresaria que vendía lino de púrpura y que recibió la palabra y se bautizó. Después Pablo liberó a una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, un espíritu de pitón, que inclusive, como es lindo, cuando Dios le confirma a usted la palabra de una manera sobrenatural, hágamelo saber, porque me agrada de que estamos vinculados con el Espíritu Santo en todo. Y justamente la persona me mostró, pastor, yo tuve una visión de un tema y vi, antes que usted predicara, estaba viendo un tema de culebras que querían afectar a gente y eran estilo pitón, no las picaban, sino simplemente las estaban enrollando para que perdieran la fuerza y eventualmente sofocarlas. Satanás tiene un plan: sofocarte, sofocar tu familia, sofocar tus relaciones, sofocar tus finanzas, sofocar tu salud. Pero Jesús dijo: Satanás vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Confiémosle a Él todos nuestros temores, todas nuestras tristezas, todos nuestros dolores, confiémosle a Él. Y después Pablo liberó a esta joven esclava con ese espíritu inmundo pitón. Y los amos de ella se enojaron contra Pablo y Silas y llamando a las autoridades los torturaron, los metieron presos, los metieron en el calabozo lo más profundo adentro y ahí los encontramos. Los encontramos a Pablo y a Silas adentro y asegurados los pies en el cepo, cadenas. La intención era que no tuviesen oportunidad de escapar sin ayuda ni proceso legal, sin ningún derecho de defensa legal. Pero a medianoche, diga medianoche, dice la palabra que el llanto dura en la noche, pero la alegría viene en la mañana. Ya viene tu mañana. Ya viene tu mañana. Si tú sabes entender este principio que voy a enseñar hoy, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, usted va a entender que tu mañana viene. Dígalo, mi mañana viene. Y es una buena mañana. Porque Dios tiene planes de bien para mí. Dígalo, porque Dios tiene planes de bien para mí. Y no planes de mal. Para darme conforme un buen futuro. Gloria sea al Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y la actitud de los santos no fue de queja ni lamentación. Simplemente decidieron alabar a Dios, no buscando compensación por haber obrado correctamente en expulsar ese demonio de esa joven. No se lamentaron, no se quejaron, simplemente tomaron una autoridad de decir, en cambio de la queja
y la quejarnos, vamos a alabar y vamos a orar. Todos pasamos por pruebas. Una cosa es venir un domingo a alabar al Señor porque te acaban de subir en tu empleo. Una cosa es venir y alabar al Señor porque te informaron que ese examen, que era esa biopsia, salió negativa. Una cosa es venir a alabar al Señor cuando tu esposo por fin se arrepintió. Una cosa es venir a alabar al Señor cuando tienes finanzas para poder pagar el colegio de tu hija que está necesitada. Pero otra cosa es venir a alabar al Señor cuando estás enfermo, cuando estás solitario en algunas áreas, cuando estás pasando por una pena que hasta te da pena contar la pena, para redundancia. Cuando te sientes agobiado y solo, incomprendido, cuando tienes un sentir de una nota tan baja, más baja que la barriga de una serpiente. La respuesta del creyente que ama a Dios y no se atemoriza por las circunstancias, aun cuando no son las más agradables, es orar y alabar. Cuando pases por debilidad, cuando pases por dolores, alábale que Él vive. Esta fue la actitud de Pablo en la cárcel. Y así, en el lugar más profundo del edificio de la cárcel, todo obra para bien para los que aman a Cristo Jesús, aquellos conforme a su propósito son llamados. Están ahí en la cárcel y en lo más profundo. Quiere decir que el eco, pónganle cuidado a esto, el eco de la oración de ellos y la alabanza de ellos llegaba hasta la puerta de la cárcel. No se escuchaba quejas, no se escuchaba lamentaciones. Dios, ¿por qué nos tienen aquí? Señor, si eres fiel, aparezca. Ayúdenos en esta situación, Señor. No, están alabando a Dios con todo su corazón, orando y buscando la presencia de Dios en la oscuridad, en el mal olor, con mosquitos picándoles, diciendo: te alabo, Señor, bendigo tu nombre, exalto tu nombre. Cuando están diciendo ellos y orando eso, cuando tú pones tus ojos en Cristo en medio de la prueba, viene la prueba, y en medio de la alabanza y la oración en la prueba es el preámbulo a los terremotos. Usted quiere que se mueva el piso en tu vida sobrenaturalmente al favor tuyo y de tu familia. Aprenda a orar y a alabar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. La actitud de esos santos no fue de queja ni lamentación. Simplemente hicieron alabar a Dios, no buscando compensación. Entonces, aleluya, siempre antes de un terremoto sobrenatural espiritual está la oración y está la alabanza. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es muy posible que las cadenas estaban conectadas a la pared, entre muro, entre ladrillo y ladrillo, o la construcción que tuvieran, piedra y piedra. Y cuando hubo el terremoto, se soltaron las cadenas. Amada iglesia, con mucho amor les digo: ponga tus ojos en el autor y consumador de vuestra fe, su nombre es Jesucristo. No hay tiempo para que tú estuvieras haciendo cosas que no debes estar haciendo, porque estás preso. Satanás quiere poner y tiene gente presa de malas actitudes.
presa en un doble vivir, presa en malas interpretación de la palabra de Dios, presa en que por no tener fe actúa sin fe, presa en criticar a otros, presa en enojo, presa en baja estima, presa en sentirse que no vale. Pero llega el terremoto y alguien causa el terremoto. La causa de ese terremoto es cuando se ora y cuando se alaba al Señor, suceden terremotos. Ese hijo que está débil se va a fortalecer. Esa hija que está fuera en el mundo va a regresar. Esa situación financiera se va a resolver. Esa situación de temor se va a ir de tu vida, porque el perfecto amor de Dios te saca la prisión del temor y echa fuera todo temor. No me quiero caer. Entonces, perdone que les dé la espalda, no es algo decente. Ya. Si no, Livita empieza. Se pone nerviosa. Amados, como iglesia tenemos que aprender nuestra armadura que viene de Dios. Y tenemos la armadura de alabanza y de la oración. ¿Qué fuera de usted y de mí si no oráramos y no alabáramos al Señor en medio de la prueba? Yo conozco sus vidas personales de la mayoría de ustedes que me han dado la oportunidad por textos, por llamadas. Me encanta orar por ustedes. Me agrada, me llena, porque es parte de mi llamado. Tengo un pastor que se llama Jesús y él me dice que su vara y su callado me infundirán aliento. Y por eso tenemos que orar. Y se abren las puertas. Cuando alabamos y oramos a Dios, cosas extraordinarias pasan. Hasta un terremoto, siendo un fenómeno natural, atrae el mover sobrenatural. Si un terremoto mueve las circunstancias contra tu vida, permita que el mover glorioso de rescate de Dios surja en la vida de tu casa. Siga adorando y adorando, porque un terremoto de libertad está por llegar. Despertando el carcelero. Sí, el carcelero estaba durmiendo mientras que Pablo y Silas estaban adorando y orando. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Escuchen esto, el lugar está oscuro, es medianoche, no van a tener luces prendidas para que ellos vean su iPad. Sino por el contrario, Pablo escucha, es lo posible, es mi interpretación personal del momento de estar ahí. Escucha por ahí una espada desenvainada. Y se sabía por la ley romana que cuando usted estaba custodiando a un preso, si el preso se le escapaba, usted fallecía, pagaba con su vida. Y Pablo, consciente de la ley romana, por ser romano, cuando escucha, no nos dice eso Lucas, pero podemos nosotros mirar ese detalle. Mas Pablo, cuando a gran voz clamó diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Cuando uno alaba a Dios y ora, hasta el ambiente donde uno está lo cambia. Nosotros no nos movemos por las circunstancias o el ambiente o el lugar. Nosotros nos movemos por fe y damos fe a la voluntad de Dios y al poder de Dios cuando estamos ungidos por su Santo Espíritu. Pablo inmediato tomó el liderazgo de los rehenes y manifestó un reporte al carcelero. Y le hizo saber que ninguno se había escapado.
¿Cómo sabía esto Pablo? Estando él, acaba de soltar las cadenas. Él lo sabía porque lo sabía. Sabía que alguno podía escaparse. Pero con la oración de estos justos y la alabanza de estos justos, aplacaron al resto de los presos. Hay cosas, detallitos ahí tan especiales que nos podamos quedar todo el día. Versículo 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. El carcelero conoce el respaldo divino a estos hombres de parte de Dios. Reconoce la unción de ellos y reconoce que al mismo tiempo le salvaron la vida a él. Entonces, sacándole, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Iglesia, hago una pausa aquí. ¿Algunos están de ustedes disponibles a responder una pregunta si alguien en el autobús, un Uber, alguien en Kroger o en Katie Meals anda buscando a Dios y usted está ahí con una camiseta que dice Back to God, de regreso a Dios, y te pregunta: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Está preparado para que usted dé indicaciones? Les ruego que conozcan su palabra. El domingo es un día de inspiración, pero no dependa del domingo únicamente. Tenemos escuela dominical, muy buena, pero no dependa solo de la escuela dominical. Usted tiene que prepararse por sí mismo, tomar responsabilidad de estudiar la palabra de Dios cada día. Conocerla, entenderla y aplicarla. Es su responsabilidad tuya, no del pastor. El pastor tiene que hacer eso para el mismo pastor. Y sacándole dijo: señores, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Yo he escuchado esa pregunta como en mi vida como unas 3 veces a 4. Y me siento como ese vendedor que vende cosas, aspiradoras, platos, filtros de agua, que te van a preguntar: ¿qué es necesario para que yo tenga un filtro aquí? Y se saca rápido el contratito. Lo mismo cuando dice: ¿qué es necesario para que yo sea salvo? Es preguntarle al cocinero: ¿cuál es el plato más fuerte, chef, hoy? Es algo que se comparte con gozo y alegría, porque vas a rescatar a un pecador. Ellos dijeron: aquí va, sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo empieza con creer en Jesucristo. Más allá de Juan 3:16, el 17 y 18 dice lo siguiente: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Romanos 10:9 y 10 nos dice lo siguiente: aprenda estos versículos, nos dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y hablando la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, cuando un hombre recibe la palabra de Dios, toda la casa cambia. Hay gente que pregunta: y si tenemos que hacer un equilibrio, falta un equilibrio en un aspecto de la iglesia nuestra. Ya estamos en eso. ¿Por qué si los hombres tienen todos los miércoles reunión?
Las estadísticas demuestran, cuando un hombre viene a Cristo, 80% de posibilidad en el día de hoy, que toda la familia venga a la iglesia. Más que si es mujer, más que si es un niño. Cuando un hombre se convierte y asume el carácter de Cristo, esa casa va a cambiar para bien. Siempre. Si usted es aquí hombre de Dios, si usted fue el que inició el camino, usted vino a ser la punta de lanza para su familia. Necesitamos en nuestros días más hombres que digan sí a Jesucristo. Les voy a decir algo que no estoy para tirar odio a ninguna religión, pero quiero hablar la verdad. Europa y Estados Unidos se han hecho estudios ya recientes. Se ha perdido el sentir masculino. Dijera eso por un momento. Los hombres no se quieren casar, a las mujeres sí, tampoco, sí que menos ahora. Y tener una familia. No quieren ser los proveedores. Algunos quieren vivir de las mujeres. ¿Y sabe cuál es la religión más masculina en nuestros días de hoy? Que se pasan de ser machistas. ¿Sabe de dónde llegó el machismo a España? De los moros, de los musulmanes. Nosotros recibimos la heredad española de los 700 años que estuvo allí los musulmanes. Justo en 1492, cuando llegaron al Nuevo Mundo, era cuando acaban de expulsar a los musulmanes y desafortunadamente también a los judíos. Y hoy en día tenemos hombres que actúan como niñas. Gracias a Dios que no están en esta iglesia. Que no asumen la responsabilidad. Que no asumen su posición. Nosotros estamos en un ejército, el ejército de Dios. Y como hombres tenemos que estar firmes. Alguien me levantó esta mañana, me saludó. ¿Cómo está, comandante? Uy, no se atreve a decirme comandante. Yo soy colombiano y ese es un término guerrillero. Yo soy un guerrillero para Jesucristo. Yo soy un soldado de Cristo. Tú eres parte del ejército de Dios. Y obviamente era jugando, no había nada. No, yo no me molesto por nada. A mí porque un momento que una vez las hermanitas les dio una idea, las hermanitas de oración, que a veces unas ideas tan bonitas. Le dio que nos vistiéramos todos de soldados, que iban a hacer algo, que iban a marchar, se pusieron botas, un uniforme y todo. Y que no, pastor, que usted predique como un soldado. ¿Viste ese soldado? Yo, no. Sí. Y cedí. Y me puse yo vestido de soldado y una gorra roja para predicar un mensaje de poder, de unción, que somos soldados. Y cuando terminé, había un amigo que se fue con el Señor durante el COVID, un doctor. Me dijo, ay, pastor, te parece el puro Chávez así. A volar uniforme. Porque nuestra vestidura no depende del color que nos pongamos por fuera. Nuestra vestidura viene del Espíritu Santo. Tenemos la coraje de justicia, el cinto de verdad, el yelmo de la salvación, el apresto del ángel de la paz. Tenemos el escudo de la fe para pagar todo dardo del maligno y la espada del Espíritu para avanzar el Evangelio de Jesús. Y él tomándolo en aquella hora, versículo 33 de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Le dije,
Si un hombre viene a Cristo, trae influencia a toda la casa. Es obvio que el carcelero cambió su actitud, porque ya se convirtió en discípulo y ya actuó al beneficio de los discípulos de Jesús. Y llevándolo a su casa, les puso una mesa. ¿Qué dice el Salmo 23? Haré esa mesa ante mí en presencia de mis enemigos, mis angustiadores. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este hombre pasó de ser un temeroso y rudo carcelero al mismo tiempo a ser un hombre hospitalario. Y cuando fue de día, diga día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Los magistrados mandaron orden de libertad, pero había un detalle de descuido legal. Hicieron algo indebido legalmente. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salí y marchaos en paz. No, no todo muy bien, ¿no es cierto? Pero Pablo, aquí voy a un punto esencial para cada uno de ustedes. Tienen que aprender esto. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. No. Ellos dicen, no. Por cierto, si nos vengan ellos mismos a sacarnos. Uy, les cayó la factura, ¿no? Escuchen. No malinterpreten ser humilde con responder a la justicia correctamente. Amén. A tus derechos. Tú tienes derechos humanos y como creyente tienes derechos. Una ocasión llevé a mis nietos a un lugar a jugar jueguitos de video y eso, y compré tarjeticas para que cada uno tuviera una tarjeta, cierta cantidad, y jugara. Y una tarjeta no salía por nada, hacíamos y no salía. Entonces fui con una chica, dijo, yo no sé arreglar esa tarjeta, vaya con el gerente. Llegó el gerente. Y yo tenía una camiseta cristiana. Eso no quiere trabajar. Digo, pues compre otra. Le digo, no, es que yo pagué por ella. Pues compre otra. Y usted siendo cristiano no quiere pagarle. Ya pagué por una. Y por ser cristiano, estoy pidiendo justicia a lo que yo pagué. No estoy robando aquí nada. Y se calmó el tipo. Me quería echar a mí como que no cobre nada por ser cristiano. No, usted tiene derecho a hablar y decir justicia. A veces hay personas que te van a juzgar. Hay personas que van a dañar tu carácter. Van a hablar mal de ti. Si hablan mal de Jesús y de Pablo y de Pedro y los demás, no se afane. Dios trae su venganza. Porque servimos a un justo juez, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Se enteraron, ¿no? Y el temor de una demanda afectó a los magistrados. Y viendo, le rogaron, sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. A esto si quieren sacarlo rapidito, ¿no es cierto? Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hay que ahí se quedó, algunos teólogos dicen que ahí se quedó Lucas, posiblemente Timoteo levantando la iglesia de Filipos. Posiblemente. Próxima semana vamos a la continuación del segundo viaje, pero pongan atención a esto. ¿Qué es adorar?
en espíritu y en verdad. Tenemos el tema los viernes. ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? En el libro de San Juan, Jesús le dijo a la samaritana, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo adoramos al Señor? En todo tiempo. David, cuando su semblante delante de Abimelech lo echó y él se fue, escribió este salmo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron al Señor, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito sea el hombre que confía en el Señor. Cuando un hombre y una mujer deciden alabar al Señor, ¿qué es alabar? Alabar a Dios es tener tiempo íntimo con el Espíritu Santo diariamente. Alabar a Dios es amar al prójimo, a tu vecino, y en especial a tu vecina que está al lado en tu cama, o a tu vecino que está al lado en tu cama. Alabar a Dios es amar al prójimo, a los que entendemos y a los que no entendemos, a los que nos hacen bien y aún amar a los que nos hacen mal. Alabar a Dios es resistir la tentación del diablo. Alabar a Dios es amarte a sí mismo y cuidar de tu cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Alabar a Dios es cuidar tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Alabar a Dios es buscar el reino de Dios y su justicia en toda circunstancia. Alabar a Dios es arrepentirse continuamente de tus fallas. Alabar a Dios es saber perdonar a los que te ofenden. Alabar a Dios es cuidar a los débiles. Alabar a Dios es tener un corazón apasionado por servirle a Él. Alabar a Dios es negarse a los deseos y pasiones de la carne. Alabar a Dios es eliminar todo aspecto de queja. Alabar a Dios es saber esperar en Él. Alabar a Dios es traer ofrenda grata para su obra. Alabar a Dios es apoyar al huérfano y a la viuda. Alabar a Dios es visitar a los olvidados, los enfermos, los encarcelados. Alabar a Dios es honrar a nuestros padres. Alabar a Dios es bendecir nuestra pareja. Alabar a Dios es levantar hijos con el temor de Dios. Alabar a Dios es avergonzarse de tu pecado, pero no del evangelio, porque es poder para salvación. Alabar a Dios es interceder por otros. Alabar a Dios es siendo fiel testimonio en público. Alabar a Dios es dejando el egoísmo, la vanidad, el egocentrismo y toda obra de la carne. Alabar a Dios es saber que somos los pámpanos en la vid verdadera. Alabar a Dios es saber cuidar de tu salud. Alabar a Dios es resistir y restituir y restaurar. Resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Alabar a Dios es restituir a los que hemos maltratado. Alabar a Dios es guardar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alabar a Dios es disfrutar y aplicar su palabra. Alabar a Dios es poner los ojos en su propio llamado. Alabar a Dios es proseguir la meta, el premio supremo, el llamamiento en Cristo Jesús. Alabar a Dios es permitir que Él sane nuestras heridas.
Alabar a Dios es crecer en el Espíritu para discipular a otros. Alabar a Dios es cumplir con la gran comisión. Alabar a Dios es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y muchas miles de cosas más. David, cuando recompilan los salmos, el último salmo, da una exhortación de alabar ahora con instrumentos. Si mi estilo de mi vida es alabar con mi conducta, puedo fácilmente levantar manos santas sin ira, sin contienda. Y él dice, alaba a Dios en su santuario, alábale en la magnificencia de su firmamento, alábale por sus proezas, alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza, alaba son de bocina, alábale con salterio y arpa, alábale con pandero y danza, alábale con cuerdas y flautas, alábale con címbalos resonantes, alábale con símbolos de júbilo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Si estás respirando, estás alabando. Cuando dejes de alabar aquí en la tierra, es porque estás alabando con Él en el cielo. Iglesia, en esta mañana, aprende una lección. Alabe en medio de la prueba. No se desanime. No tire la toalla. Hago un llamado a cambios. Padres, preparen sus hijos en la palabra. Siempre hay temas que la gente me dice a mí y piensan que nací anoche. Yo nací un día, pero no me acuerdo si era de noche, pero no fue anoche. Y hay gente que cree que el pastor es un torpe con lo que le dicen a uno. Eso lo sorprende las cosas que dice. Es que el pastor de los jóvenes no está haciendo su trabajo. El que es pastor de los niños. Es que el púlpito. No. Usted es el responsable de ser el sacerdote de tu casa. La iglesia está para complementar tu fe y para que nos reunamos a adorar al Señor todos juntos. Usted es el responsable, porque cuando usted llegue a la presencia de Dios, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con tus ovejitas? ¿Cuáles ovejitas? Tu esposa, tus hijos. Eduque a sus hijos en la fe cristiana. Porque en este momento se trazó la línea. En este momento se trazó la línea. Todo el que hable de Dios, independiente aún, porque nosotros tenemos que mostrar un mensaje claro y directo, no político, pero todo el que hable de Dios en público va a ser perseguido. Y le quieren apagar la voz. Y si es necesario, darle un balazo en el cuello y dejar 2 niños huérfanos y a una mujer que lo amaba, lo hacen. Se están descubriendo que los medios de sociales ya están descubriendo más y más. Están induciendo a nuestros jóvenes de pequeñitos, a nuestra juventud. Y ese hijo que está contaminado con esas tabletas y se meten en cosas, los están en una red especial atrayéndolos, para que estén confundidos en su moral, que están confundidos en las tradiciones familiares, que deshonren sus padres y que usen cómo eliminar el pensamiento judeocristiano. Hoy hago una petición. Usted que escuchó la palabra hoy, ya por red social o por la manera que la haya escuchado aquí presente. Este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Venga Cristo. Venga Cristo
el que en nuestras prisiones rompe las cadenas y atrae terremotos a favor de nuestra libertad. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Te has preguntado qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesús y acéptalo.